Hola a todos, Dios me los bendiga. Un abrazo a la distancia. Aquí seguimos con esta serie que he titulado Salmos para la vida. En esta semana en particular vamos a estar pensando, leyendo y con expectativa de que Dios tiene enseñanzas para nosotros a través del Salmo número 20. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Déjame contarte un poquito de la historia, poquitos detalles de este Salmo número 20. Este salmo tiene como encabezado Salmo de David, y lo cual nos indica o nos hace claro que quien escribió este salmo es David, y eh, no hay que dudar de que así ocurrió. Lo escribió David. Sin embargo, lo que no sabemos es cuándo lo escribió, qué circunstancias estaban rodeando su vida para que Dios le inspirara a escribir este canto. Sin embargo, hay un dato aquí cuando leemos el texto bíblico en el que vamos a darnos cuenta que este salmo fue compuesto en alguna ocasión cuando el rey estaba a punto de ir a la guerra. Es decir, no sabemos en qué guerra y bajo qué circunstancias de guerra este salmo fue escrito. Pero por el lenguaje que se utiliza, imagínense que entonces un día David va a enfrentar alguna batalla, algún ejército, lo cual hizo muchas ocasiones, y en preparación a esa batalla compone este canto. Sí, lo compone. Eh, Ahora, un asunto que sí sabemos en la historia de los judíos es que este Salmo número 20 históricamente se convirtió en una especie de himno nacional. Sí, un canto que se entonaba, que se utilizaba cada vez que un rey iba a la guerra con el ejército. En preparación a la guerra, el rey, el ejército y el pueblo cantaban esta alabanza. Es decir, aunque originalmente fue un canto de David, a la postre se convirtió en una expresión, en un canto que lo expresaba el pueblo, como una especie de deseos y de oración para el rey y para el ejército. Dicho de otra manera, este es un salmo como una especie de preludio para la guerra. Dice cómo prepararse, no solamente de parte del rey, también del ejército, y es una forma de prepararse para la propia nación, para la guerra. La pregunta que este salmo va a responder es esta: ¿cómo prepararse para la guerra, rey? ¿Cómo prepararse para la guerra, ejército? Pueblo, ¿cómo prepararse para la guerra? Creyente, ¿cómo prepararnos para la guerra? Yo sé, nuestras guerras no son como las de David o las del pueblo de Israel en aquella época, pero todos tenemos batallas diarias que pelear. El pecado está alrededor nuestro, las tentaciones abundan, la maldad es visible. Entonces la pregunta para responder es: ¿y cómo me preparo para la guerra? La guerra espiritual, la guerra ante las tentaciones. ¿Cómo me preparo para la batalla cotidiana de la vida? Y el salmista comienza diciendo: Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿Cómo te preparas para la guerra? Escucha el salmista: Jehová te oiga en el día de conflicto. Sabes que la versión Dios habla hoy dice que el Señor te escuche cuando estés angustiado. Y la nueva traducción viviente dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Y la imagen que describe es al rey, es al ejército, es al pueblo, que está haciendo una cosa antes de ir a la guerra. ¿Qué es? Orando. ¿Cómo me preparo para la guerra? ¿Cómo me preparo para la batalla en la vida diaria? No hay mejor manera que esta: orando. Y claro, cuando pensamos en prepararnos para la guerra, quizá lo primero que viene a nuestra mente de manera automática es:
pues vamos a hacer un plan, vamos a trazar estrategias, vamos a buscar recursos, pedir ayuda a otras personas, pero no, el salmista comienza orando. Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Cómo prepararme para la guerra cotidiana? Pues tienes que ser una persona que busca a Dios, una persona espiritual. En otras palabras, el salmista dice, pues tú podrás ser muy hábil, puedes ser quizá una persona muy inteligente, puedes tener muchas cualidades en tu vida personal, pero ¿eres espiritual? Es que en realidad eso es lo que importa. En el momento de la dificultad, ¿estás del lado de Dios? ¿Estás en contacto con Dios? Este verso número 1, entonces, lo que está describiendo es que en la víspera de la batalla, la gente está haciendo algo, el rey está haciendo algo, el ejército está haciendo algo. ¿Qué es? Están orando. Seamos honestos. Cuando se trata de enfrentar las batallas de la vida, muchas ocasiones lo que menos hacemos es orar. Cuando se trata de enfrentar las batallas de la vida, ¿en quién confías? Cuando estás bajo presión, ¿a dónde buscas ayuda? ¿A dónde acudes? No olvides esto, el propio Señor Jesús, aún antes de elegir a sus discípulos, ¿qué estaba haciendo? Él estaba orando, pasó mucho tiempo en oración. Aún antes de ir a la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Estuvo en el Getsemaní, pasó tiempo en oración. ¿Por qué? Porque él también necesitaba confiar en Dios mientras estaba aquí en la tierra. La oración es esa herramienta que Dios nos ha dejado para prepararnos para la vida cotidiana, para esa vida que es una batalla de tentaciones, de dificultades, porque estamos rodeados de todo ello. Necesitamos la oración. No podemos hacerlo solos, es el mensaje del salmista. No podemos simplemente ir a la batalla con nuestra espada física, nuestro intelecto o nuestros recursos humanos. No, necesitamos a Dios. Lo digo de esta manera, este es un salmo de dependencia, dependencia de Dios, de los recursos espirituales de Dios. Seamos honestos, demasiadas ocasiones hemos ido a la batalla con nuestros propios recursos y hemos fracasado, nos hemos frustrado y las cosas han salido mal. ¿Por qué? Porque la única forma de hacerlo de manera correcta es con los recursos de Dios, depender de Dios, y no hay mejor manera de hacerlo que buscarlo en oración. ¿Sabes? Esto lo sabemos, pero con frecuencia lo olvidamos. No estamos solos en el conflicto, no estamos solos en las batallas. Estamos a una sola oración de encontrar la ayuda que necesitamos. No estamos solos. Y ese es un gran consuelo que tenemos los hijos de Dios. Porque la imagen que describe del salmista al ejército, al rey, al pueblo, no es de alguien que esté implorando ante una imagen, ante un ídolo, o ante una persona que le está pidiendo favor en caso de que algo no salga bien, ayúdame. No, el salmista está orando, está clamando ante el gran yo soy, ante Jehová, el Dios de Israel. Qué privilegio saber que Dios está con nosotros. Nosotros los mortales tenemos el privilegio de contar con la presencia de Dios. Un escritor dijo así, prefiero caminar con Dios en la oscuridad que ir solo en la luz. Y es verdad, está Dios a una oración de que simplemente le clamemos a Él y Él ha prometido estar con nosotros siempre. Me encanta la historia de que cuenta que una ocasión un varón estaba muy desesperado, muy preocupado, tenso, nervioso, tenía muchos problemas en su salud. Y entonces acudió a su pastor para hablar con él y hablaron durante un rato y después de que este varón le contó todos sus temores por su salud, el pastor entonces tomó un pedazo de papel en blanco y le dijo, mire hermano, si usted fuera a ver un médico, el médico le daría una receta. Yo soy un médico espiritual y esta es la receta que le voy a dar. Y el pastor a continuación escribió y le entregó la receta al varón y le dijo, mire, esta es la receta. 5 veces al día, durante 7 días quiero que lea esta receta. Es el Salmo 23. 5 veces al día vas a leer el Salmo 23 para no olvidar que Dios está contigo. Esa es la mejor oración que puedes elevar todos los días. En una semana vas a regresar y me vas a contar lo que pasó. El varón aquel se fue y una semana después regresó. Y cuando entra a la oficina
literalmente ese varón se veía tan diferente, se veía tranquilo, se veía feliz. Entonces el pastor le preguntó, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Ya no estás enfermo? Y él dijo, pastor, todavía estoy enfermo, todavía estoy preocupado por mi salud, todavía tengo muchas dificultades, pero sabe, esta semana he aprendido una cosa en especial. Dios es mi pastor. Dios es mi pastor. 5 veces al día pude recordar, Dios es mi pastor. 35 veces en la semana recordé, Dios es mi pastor. No estoy solo. Escucha, ese canto, esa oración hizo la diferencia. No se le fueron los problemas, pero más que nunca en medio de ello, en medio de todo y de todas las dificultades, Dios puso en su mente esto. No estaba solo. Esto es lo que la Biblia dice. Se lo dijo a Josué, sé fuerte y valiente. Josué 1:9. No te desanimes, no te asustes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esto es lo que dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios, te voy a fortalecer, te voy a ayudar, te sostendré con mi diestra poderosa. Esto es lo que dice Hebreos 13:5. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré. ¿Cómo me preparo para la guerra? Escuche, esta es una enseñanza bien simple, pero profunda. Busca primero el reino de Dios. Todo lo demás será añadido. Depende de Dios. Pon tu vida en las manos de Dios y estarás listo todos los días para enfrentar la guerra, la batalla en la vida cotidiana. Que el Señor nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén.